Bien, muy buenas noches. Vamos a iniciar con la explicación del prototipo y para ello una primera muestra del prototipo que sería estructurado de la siguiente forma. Me acabaron de comunicar de que, que la parte del recipiente llegó un poco dañado, ¿cierto? Eh, Esto se podría nada más modificar con otro recipiente, inclusive si fuera de mayor tamaño, también normal funciona el prototipo. Pero si ustedes desean que lo volvamos a enviar un recipiente eh, con todos los cuidados posibles, se le podría realizar. Hay veces en el transporte no lo llevan con un cuidado adecuado, entonces seguramente llegó dañado. Pero todo el sistema, por ello que está protegido, fue protegido por un tablero donde se encuentra toda la parte de la estructura del funcionamiento de este sistema para poder ah, realizar mediciones de, de flotabilidad bajo el principio de Arquímedes. Pero ello también se adjuntó un pequeño objeto, hay un pequeño barco, pequeño barquillo. Entonces, para que ustedes puedan ir midiendo con diferentes masas, ir observando la variación de la flotabilidad y la profundidad o distancia o la profundidad, ¿no? En la que puede ir variando el determinado objeto. Bien, eh, para poder ir viendo el modo de funcionamiento y las conexiones, em, para este prototipo se usó un microcontrolador de código abierto donde ustedes podrían obtener datos, asimismo también realizar algunos ajustes si es que se tiene que realizar y algunas calibraciones si es que se pueden realizar o se pueden mejorar más adelante. Generalmente trabajamos nosotros con prototipos de código abierto, asimismo de hardware también programables para que los usuarios quienes puedan trabajar con prototipos puedan tener la capacidad de mejorar y realizar algunos ajustes y agregar también algunos componentes de acuerdo a a la conveniencia mm, que ellos deseen, ¿no? Entonces, una de las ventajas es que el proyecto, si bien es cierto, tiene un cierto objetivo, en este caso medir la flotabilidad, también puede ser aplicado a diferentes situaciones usando algunos sensores que es importante también saber de qué manera funciona, ¿sí? Entonces, este proyecto básicamente está centrado en un objetivo de poder medir, como les comentaba, la fuerza de flotación o la flotabilidad bajo el principio de Arquímedes. Entonces, el principio de Arquímedes nos dice de que si existe una determinada fuerza, entonces esta va a ser dependiente de la densidad de un determinado, ya sea líquido o componente. Asimismo, va a depender del volumen del medio multiplicado por los efectos gravitacionales.
De esa forma se podría encontrar las fuerzas de flotación. Luego estas pueden depender también de las determinadas distancias de ondas de los sensores, ¿ok? Que son enviados. Entonces voy a hacer una representación más o menos cómo ha sido estructurado el proyecto y luego cómo funciona luego el programa. Bien, vamos a ver aquí. Ok, entonces eh, lo que aquí está realizando es el sistema posee un determinado sensor que es de tipo ultrasónico, ¿ok? Es un sensor de tipo ultrasónico que envía ondas de sonido a una velocidad de 340 metros por segundo, ¿ok? Y luego estas ondas hacen posible de luego obtener información del determinado medio y bajo esa variación se va relacionando y calculando la flotabilidad. Entonces, para el funcionamiento, primero es necesario conocer el sensor. Voy a estructurar aquí algunas partes importantes de, el sistema. Entonces, si aquí tenemos el microcontrolador, luego tenemos un sensor aquí. El sensor posee 4 pines, es decir, 4 conexiones que van conectados a el microcontrolador. ¿De qué manera son colocados? Em, Tiene 4 pines donde uno de ellos es em, la alimentación, ¿ok? Es una alimentación, en este caso podemos decir que es una alimentación positiva. Luego tiene otro pin de conexión que es em, el, el envío de pulsos, que para nosotros sería este de aquí, el TRIC, que va a permitir enviar pulsos de ultrasonido, ¿sí? Este de aquí dijimos que era la alimentación, que sería, que sería positivo. Vamos aquí, positivo. Luego, ot- existe otro pin, vamos a ver aquí, otro pin que es colocado también, que sería el pin hecho, que lo que hace hecho, recepciona la información de las ondas que devuelven al sensor. Luego está, de acá le vamos a poner otro color, ya. Entonces luego eh, es luego u- otro pin
que sería el pin negativo. Entonces, el sensor va a tener estas conexiones al microcontrolador programable. Tiene conexión, una alimentación que es positivo, luego las salidas de señal de ultrasonido. ¿Y cómo son estas salidas de señal de este ultrasonido? Son ondas que viajan, como les decía, casi a la velocidad de la luz, ¿no? Entonces, se envía una onda por aquí. Mejor lo vamos a poner como unos pulsos. Entonces, en realidad, estas ondas viajan como unos pulsos, ¿ya? De esta forma. Bien. Entonces, estas viajan con unos pulsos hacia un determinado objetivo. En este caso, como nosotros queremos aplicar eh, el principio de Arquímedes para la flotabilidad, lo que va a hacer es estos pulsos medir la variación de la posición de un determinado eh, medio, en este caso sería el agua. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es, al tener un recipiente, eh, llenar de agua, ¿ok? Entonces, estos pulsos van a enviar unas ondas de ultrasonido, como les decía, a una velocidad por segundo, ¿cierto? Ok. Como, como estas ondas son constantes, viajan a una velocidad constante, entonces se podría encontrar la, se podría encontrar la posición de recorrido de estas ondas, ¿ya? Se puede encontrar y cómo se encontraría esta, ah, esta distancia, ¿no? Esta distancia recorrida de la onda sería igual a un, un y igual a una velocidad, que en este caso será velocidad del sonido, ¿cierto? Velocidad del sonido multiplicado por el tiempo, por el tiempo de duración, el tiempo de duración de la onda, ¿cierto? De viaje de la onda.
De esta forma se encontraría la posición en la que estaría hasta llegaría hasta este punto. Pero, como, como se va a medir la flotabilidad, entonces yo deseo relacionar con la densidad, con el volumen. Entonces, lo que yo hago, lo que sería es agregar un objeto, ¿cierto? Agregar un objeto por aquí, un objeto, y este objeto con una determinada masa, al incluir una determinada masa, ¿cierto? Va a ocurrir una fuerza interactuante, ¿cierto? En el, entonces, al ocurrir una fuerza interactuante, ¿qué es lo que hace al medio? Lo que hace es perturbar al medio, entonces, aquí, lo que hace es perturbar ese medio, este de aquí, entonces va a haber una variación de volumen, ¿no? Proporcional, ¿no? Si esta hay una masa, entonces con una masa, una determinada volumen, a medida que se va sumergiendo, hay una fuerza interactuante en el sentido contrario, y luego una masa que también varía acá, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Esto va a ir variando, ¿no? Si esto es una determinada masa y volumen, tiene una determinada masa y volumen, entonces esa proporción va a ir variando aquí, ¿cierto? Entonces, esa variación, este de aquí, esta distancia de recorrido de esta onda va a ir variando, va a ir afectando, porque esto en algún punto va a chocar más o menos la onda chocará en este punto, luego en la siguiente ya tocará por acá, ¿no? Por aquí, vamos a hacer por aquí un poquito más. Ya, tocará por aquí y ese, eh, estos pulsos que, que tocan una determinada superficie de variación van a ser devueltas al sensor. Entonces, el sensor va a recepcionar información de la variación de ese medio, ¿sí? Para eso para eso el sistema, bueno, pero uno se pregunta, ¿no? Pero ¿dónde, cómo es que esto, las ecuaciones se resuelven y todo eso? Todo esto va a estar colocado en el algoritmo. Todo esto que lo que yo les estoy hablando va a estar colocado en el algoritmo. Cómo se comporta, cuál es la posición, cuál es la dinámica, cuáles son las velocidades con las que viaja, cuál es el tamaño de superficie del objeto. Todo eso se tiene que colocar en el algoritmo para poder hacer el cálculo. Entonces, la información aquí que regresa con todo ello, con todos esos cálculos que viene haciendo, son enviados para el sensor, ¿cierto? Luego, el sensor, luego el sensor, ¿qué hace? Envía esos datos de recepción al microcontrolador, ¿ok? Envía esos datos de recepción al microcontrolador. Pero ojo, hay que tener en cuenta que aquí el sensor va a capturar datos de los pulsos de llegada nada más. Él no va a recepcionar de estos porque estos han sido enviados y aquí, de acuerdo a esta variación, han sido devueltos y luego lo que devuelve es lo que él registra. Entonces, eso son enviados, ¿cierto? Bien,
Luego, ya una relación para luego hacer con todo esto, tenemos que encontrar esa variación aquí, ¿no? Tenemos que encontrar esa variación. Entonces, una vez encontrado esa variación de profundidad, yo puedo realizar con esa variación de profundidad, puedo relacionar con el principio de Arquímedes, ¿no? Donde esta variación, bueno, aquí inicialmente esta variación se puede relacionar con volumen. Entonces, volumen, sabemos bien que va a depender de que volumen es igual a, sabemos que la densidad, ¿cierto? La densidad puede ser igual a una masa igual a masa entre volumen, ¿cierto? Entonces, el volumen está relacionado con la densidad y la masa. Entonces, aquí hay una variación que nosotros podemos calcular el volumen. ¿Cómo nosotros podemos calcular el volumen de una determinada? Se puede calcular el volumen aquí, volumen, una determinada área por la altura, ¿cierto? La profundidad de variación, en este caso va a ser Y. Entonces, como ustedes observan, este Y, variación que va a existir aquí, va a ser esta, que va a depender o que va a estar relacionado con este volumen y una determinada área, luego que se puede relacionar con el área de eh, el, el área del objeto, ¿sí? Entonces, de esa forma es lo que se puede, estoy ir calculando o el sistema va a ir calculando de manera automática. Entonces, ustedes pueden aquí ir probando con diferentes masas, objetos. Entonces, vamos a observar que esto va a ir calculando en la pantalla, ¿no? Entonces, para eso nosotros colocamos una pantalla donde la pantalla se va a registrar tanto la flotabilidad y la profundidad. Aquí, la pantalla tiene una, una conexión también de 4 pines, desde positivo, luego está el negativo, voy a poner esto como un color diferente, negativo, luego aquí va a ser las matrices de colocación de los datos y cálculo de las matrices que van a ser expresados en la pantalla. ¿Sí? Bien, vamos a poner aquí un poco. Ya. Entonces tiene 3 conexiones o 4 conexiones, disculpe. Cálculo de las matrices en donde se va
aquí calcular en dos líneas, que es una matriz que va a estar calculado, ¿cierto? En la primera fila se va a mostrar datos y expresión eh, de la flotabilidad, cálculo, ¿ok? Y en la segunda fila me parece, no sé si es en la primera o la segunda, donde se va a mostrar las variaciones de profundidad. Bien. Em, entonces, básicamente, el funcionamiento del sistema. Ahora, también se agregaron unos módulos de alarma, también de de algunos LEDs también que pueden ir mostrando o también buscando, o ir, pueden mostrar una alerta de repente si es que el peso es excesivo, etcétera, también, ¿no? Eso se puede ir variando. Se agregó como una alternativa, lo cual eso se puso como opcional para que ustedes más adelante puedan, si es que desean mejorarlo, pueden realizarlo, ¿no? En el caso me parece que se agregó dos módulos uno de zumbador, hay un zumbador, y un LCD, un LED, que es que, bueno, en este caso cuando son mediciones, bueno, casi no trabajan mucho, pero si que se desea hacer un control de alerta o alarmas, solo este, se puede incluir un programa y activar estos dos módulos. En este caso, uno de ellos es un zumbador. Me parece que este es un zumbador de alertas. Y luego un LED, es un LED de alerta. Bien. Em, para ello, todo esto va a estar en unos recipientes, por eso es que el recipiente siempre tiene que estar bajo un determinado líquido, y etcétera. Todas estas relaciones de estas ecuaciones, todo esto se tiene que colocar en el algoritmo para que funcione el sistema, ¿sí? Para ello vamos a ver un poco aquí el programa que ya se le facilitó eh, al, al joven, no me equivoco con el nombre, se le facilitó el algoritmo donde, Sí, amigo, lo escucho. ok, sí. Entonces, vamos aquí a explicar un poco la parte del algoritmo y cómo todo lo que he explicado está aquí, ¿ya? Entonces, si es que ustedes desean una mejora, algún detalle, eh, les invito a que ustedes puedan llevar cursos, también cursos de programación en la que nosotros damos, cap- damos capacitación exclusivamente del curso. Eh, bueno, tal vez en poco tiempo no se puede explicar todo a detalle, pero vamos a mostrar un concepto más genérico. En la, para que ustedes puedan obtener el software, se les puede facilitar o simplemente descargar de la plataforma, se dirigen a Google, luego colocar el software Arduino, que es libre, gratuito y es muy liviano. Entonces, ingresan, automáticamente les va a aparecer la primera página
Ingresamos. Entonces lo que se quiere es tener el software que no ocupa espacio, es muy liviano y con programas básicos es muy importante este tipo de software. Entonces, hacen clic un software, entonces esperamos. Entonces aquí hay varias versiones en las que ustedes pueden descargar para Windows 10, Windows, diferentes tipos de versiones, para Linux, etcétera. Yo recomiendo descargar el básico aquí, el Windows para Windows 7, que es adaptable con Windows 8, Windows 10, etcétera, donde simplemente hay que hacer clic y se le va al hacer clic, en aquí en el programa, se les va a abrir una página para descargas. Lo vamos a ver, ¿ya? Y descarguen el gratuito, este de aquí, en la parte de abajo. Acá dice que se puede pagar, pero ustedes descarguen el gratuito que es aquí. Simplemente seleccionan Just Download y se les va a descargar. Les va a llevar a una segunda página posiblemente. No toquen nada, solo sigan descargando el gratuito. Hacer clic aquí y se les va a descargar de manera gratuita y la instalación también es muy simple, simplemente hay que poner siguiente, ¿sí? Y ahí se descarga de manera automática. Luego, ustedes van a tener una, eh, una plataforma de esta forma, ¿ya? Van a poseer una plataforma de esta forma, donde simplemente hay que pegar el programa que ya se les ha facilitado, el algoritmo, y la estructura va a ser lo siguiente. En esta primera parte va todo lo que son las variables, la estructura de las variables, los pines que se usan para el sensor, por ejemplo, el trick que les había comentado, el hecho también que está en los pines 7. Se usa algunas librerías para la pantalla, como Liquid Crystal, ¿ok? Para la pantalla, lectura de las pantallas, que es dos filas por 16 columnas, 16 cuadritos, ¿no? Donde aparecen las letras y los datos. Algunas variables como qué variables vamos a necesitar en lo que les comentaba. Vamos a necesitar la densidad del agua, en este caso voy a poner 1000 kilogramos por metros cúbicos. Eh, Se va a necesitar variables como la gravedad, ¿cierto? También se va a necesitar el área de la base del objeto para que un valor está aproximado se le puso 0,40, ¿no? Centímetros cuadrados, se le puso eso como aproximado. Eh, la altura del recipiente, que es 25 centímetros, ¿ok? Asimismo, otras variables como profundidad. Queremos calcular profundidad. Asimismo, volumen sumergido, fuerzas de flotación, ¿ok? Y así sucesivamente. Esta primera estructura, ¿ok? Esta primera estructura
son generalmente para las variables. Una siguiente estructura que va a ser el void setup. El void setup es para colocación de los modos de funcionamiento de cada sensor o asimismo de algunos módulos que posee. Por ejemplo, el modo de Amigo, disculpe, funcionamiento. Sí, disculpe, amigo, cuando se refiere a la altura del recipiente, ¿es a la altura del envase o es a la altura del líquido que se va a llenar? no, es la altura recipiente total. El recipiente total, Ok, que amigo, es de gracias. 5 centímetros, sí, es la altura del recipiente total. ¿Quién va a calcular la recipiente de líquido? Bueno, ustedes los pueden poner a una, pero la variación es quien va a calcular el programa. Ya, por eso vamos a poner un cálculo abajo. Bien, ahora, eh, modos de funcionamiento. Por aquí el pin trick y hecho que van en acá output. Dice que va a salir señales de envío de ondas y recepción de información aquí en el pin hecho. ¿Sí? Aquí se le puso como un título de la empresa. Ustedes pueden modificar aquí el nombre del grupo si es que ustedes desean colocar. Solamente pueden modificar esto de acá. ¿Sí? Eh, Luego, en esta parte, en la parte tercera estructural del void loop, son todas las funciones cíclicas y las ecuaciones que se va a necesitar para el cálculo de todo el principio. Entonces, para eso, aquí en esta parte se pone un funcionamiento de las ondas, ya sea de de envío de pulsos, ¿ok? Primero se envía un pulso bajo por 2 microsegundos, luego otro pulso alto y luego otro pulso bajo, es decir, pulsos tipo ondas, ¿no? Que se envían. Luego necesitamos el tiempo de duración de las ondas que va a viajar, eso es justamente lo que les he ido comentando acá. El tiempo no se calcula solo, tenemos que nosotros crear una función y a partir de esa función, ¿sí? A ver, entonces se pone una función de, bien, disculpa, aquí vamos a continuar. Entonces, la duración, eh, se calcula la duración que va a depender de los pulsos altos de ondas que van a retornar, ¿no? De los pulsos hechos, es justo lo que les comentaba. Estas ondas que están regresando, ¿no? Las ondas que están regresando por el hecho, entonces, son estas ondas las que el microcontrolador va a ir recepcionando y calculando, ¿sí? Entonces, esta función lo que me va a permitir y calcular y captar esos datos de información de los pulsos por el hecho que ingresan, por el pin hecho, ¿sí? Y a partir de ello, se va a tener que encontrar la duración de eh, de esos, de las ondas, ¿no? Luego, una vez que yo ya tengo un determinado tiempo, puedo ahora yo calcular la distancia, ¿no? La función, se puede agregar acá, una función de distancia,
en la que estamos hablando este de aquí, de distancia, velocidad por tiempo de duración. ¿Ok? Entonces va a ser tiempo, duración multiplicado por velocidad. Entonces la velocidad que es igual, velocidad sigo 340 metros por segundo, 43 se ha puesto como aproximado para ajuste. Ah, y está en 0.03 porque estos solamente se ha expresado en metros. Ya, se convertido a metros y se ha expresado esto. Em, como es en metros, el 340 metros, pero nosotros, disculpe, como nosotros estamos trabajando en centímetros, disculpe, estamos trabajando en centímetros, entonces hay que hacer una conversión a centímetros. Ok. A mayor distancia se puede trabajar solo en metros, ¿no? Pero en centímetros, si lo queremos trabajar todo, entonces tenemos que hacer una conversión. Entre dos. ¿Por qué entre dos? Esto es importante. Entre dos, porque los pulsos que va a calcular van a ser, va a ser, bueno, la distancia recorrida de toda la onda sería un d, ¿cierto? Pero para aquí sería d entre 2 y para aquí d entre 2. D entre 2 sería una distancia total, ¿cierto? Entonces, ¿por qué solamente distancia entre 2? Porque solamente voy a obtener el, solo la distancia de retorno, ¿ok? No la distancia total, en realidad, sino solo la distancia de retorno. Entonces, esos pulsos desde este punto, yo quiero desde este punto de rebote, de las variaciones que existan, solo desde este punto voy a recepcionar esa zona. Entonces, solo una distancia, la mitad de las distancias de recorrido, ¿no? Solo esa voy a considerar. Entonces, de esa forma es lo que, uh, basada en esta ecuación, se va a calcular esa variación. Bien. Luego, de esta distancia, nosotros podemos encontrar esa variación de esa profundidad relacionando con la altura del recipiente, ¿cierto? Con esa variación de esa distancia, ¿ok? Entonces va a haber una variación de distancia aquí, ¿cierto? Entonces va a haber una variación de distancia y con la altura del recipiente total, esas variaciones que va a existir aquí, pues puedo encontrar yo la profundidad de cuánto se va sumergiendo el objeto. A ver dónde estamos. Estamos aquí. Luego, a partir de ello, se puede encontrar el volumen sumergido, ¿ok? El objeto, que puede calcularse el área del base del objeto, ¿ok? El área, como les había comentado, por la profundidad por esa determinada variación, ¿no? Por esa profundidad, ¿cierto? Entonces, multiplicado por esa profundidad, por la base, por el área, encontramos el volumen sumergido, ¿sí? Ahora, para el principio de Arquímedes, relacionando entonces, diremos que la fuerza de flotación va a ser igual a densidad del agua por la gravedad por volumen sumergido, ¿cierto? De esta forma encontramos la fuerza de flotación o la gravedad. Y esto va a ser calculado de manera cíclica por el programa, ¿ok? Esto va a ser calculado cíclica por el programa. Entonces voy a imprimir la densidad, cuál es la densidad, cuál es la fuerza luego de flotación. Voy a imprimir esos. Bueno, acá nuevamente la distancia en la pantalla. Bueno, se puede, bueno, se ha colocado, nosotros los colocamos, que se imprima tanto en la computadora. Ustedes cuando colocan en la computadora, abran el monitor serial en esta parte. Pueden abrir su monitor serial y luego pueden observar los datos que les va obteniendo en la computadora y pueden almacenar esos datos de mediciones y de variación de.
Y a su vez, para que ustedes puedan observar también de manera física en el propio controlador, se le agrega unas pantallas, como les comentaba, que es esta pantalla con sus determinadas conexiones, donde este, va a imprimir tanto la distancia, ok, esa distancia de variación, y asimismo la fuerza de flotación. ¿Sí? Entonces, de esta manera, ustedes pueden ir observando el comportamiento de todo el sistema. ¿Sí? Entonces, eso sería todo a grandes rasgos explicado aquí. Si bien es cierto, hay detalles como por qué punto y coma, o generalmente esto es un programa basado en el lenguaje C++, entonces tiene ciertas estructuras que uno tiene que guiarse de acuerdo a ello y programar. Bien, em, ahora seguramente que en algún momento les va a salir una alerta cuando ustedes quieren enviar el programa o hacer una modificación. En esta parte tienen puntos para verificar. En esta parte tienen una flechita que me indica que es para subir el algoritmo al sistema. Acá tienen para abrir, para nuevos archivos y para guardar en esta parte. Al momento de ustedes nuevamente querer enviar o modificar algo, pueden hacer clic en subir. Bueno, siempre y cuando con todos los cuidados posibles de que correctamente se esté haciendo el programa. Porque si no les va a solo salir la alerta, o no va a compilar, y etc. También una recomendación, algunas librerías solamente como el Liquid Crystal, que se podría, si en el caso de tu programa no está, en algunos programas o computadoras no está en la librería de Liquid Crystal. Entonces lo que podrías hacer es ir a herramientas, ir a administrador de bibliotecas e instalar el Liquid Crystal. Simplemente hay que hacer clic, te aparecerá una pequeña ventana, ¿ok? En este caso, te aparece una pequeña ventana y poner el nombre de Liquid Crystal y luego instalar, ¿sí? Como un paquete. Y de esa manera no te, te permita subir el programa con total normalidad. Yo creo que sería todo. Si hubiera alguna consulta, podrían hacerlo. No. Ahora, buenas noches, amigo. Solo quería de los códigos, ¿no? ¿Se nos podría facilitar así para plasmar en nuestra plataforma, ¿no? Sí, ya se le ha facilitado ya, joven, a sus compañeros. Ya, gracias. Sí, sí, ya se le facilitó. Amigo, Claro, disculpe, estaba viendo el proyecto y pues tenía un cable tipo USB. Supongo que eso va sí, a funcionar con la laptop o me equivoco. claro. Ustedes pueden colocar a la laptop, pero vamos a ver aquí. Eh, bueno, eso sí, me había olvidado acá explicar. Em, todo el microcontrolador este de aquí posee un cable de alimentación. Ese cable de alimentación es para el funcionamiento del sistema, ¿ok? Entonces, este cable de alimentación que es de, que es de, que es de 5 a 12 voltios, donde puede ir alimentado desde una laptop o una computadora, ¿no? Oh. Bueno, entonces esta puede estar siendo alimentada, ok, desde una computadora con la conexión USB o si es que ustedes también
desean observar el sistema, por ejemplo, no, para no ir trasladando con la laptop y con todo ello y hacer alguna medición, también pueden hacer aplicaciones de la medición en otros recipientes también, no más amplios o grandes. Pueden llevar un cargador de celular, tiene como un cargador toma un ingreso de un cargador de celular, ¿no? Es cargadores convencionales. Entonces, conectar nada más en el cargador de celular y también puede alimentar todo y a obtener y con los datos también. O sea, en realidad el programa ya ha sido lanzado al sistema, puede funcionar de manera independiente, ¿ok? Sin la necesidad de que ustedes lo vuelvan a lanzar nuevamente, ¿ya? Y conectar a un cargador de teléfono. ¿Sí? Entonces hay dos posibilidades. Ahora, ¿cuál es el tema de conectar a la laptop? Pues generalmente para obtener datos en la laptop o también hacer algunas modificaciones y volver a enviar el programa con algunas modificaciones que ustedes desean hacer. De acuerdo, eso ya va a criterio de qué es lo que ustedes podrían hacer eh, luego, ¿no? O sea, qué otros detalles que ustedes quisieran agregar, etcétera. Entonces esto tiene entonces dos posibilidades. Una que puedes colocar a una alimentación de 5 voltios un cargador de celular, ¿sí? O directamente a la PC de una computadora o una laptop. Entonces, por cualquiera de ellos pueden ustedes alimentar para el funcionamiento del sistema. ¿Sí? Bien, yo creo que eso sería, si Amigo, no había otra pregunta. amigo, disculpe, amigo. Sí. Ahorita estoy viendo, bueno, creo que es es la cajita, ¿no? Que lleva encima electrónico. Ujú. Estaba viendo, creo que, o sea, cómo funciona la batería, eso, o sea, solamente conectar el cable USB nada más va a funcionar. Sí, solamente conectar el cable USB. O sea, o sea, para nosotros, para poder exponer, o sea, necesariamente tiene que estar enchufado el cable USB, ¿verdad? Claro, tiene que estar conectado, ajá. Esta es su alimentación, sí. Su alimentación y para reprogramar también. Sí. Amigo, disculpe, ¿cómo se llama el tope del balde? O sea, por ejemplo, cuando nosotros podemos introducir el líquido, ¿hasta qué altura tiene que estar? Eh, lo recomendable es hasta el 50% que esté. Ahora, en realidad lo que el sistema no mide ni lo que está midiendo es lo que lo que está midiendo es la flotabilidad, ¿no? Del sistema. Entonces, ustedes pueden, lo recomendable es el 50% ya, también un poco más, pero también hasta el barquito, pues hasta dónde podemos estar flotando normal, ¿no? Sí. Y que no tenga contacto también demasiado con el sensor, porque el sensor está en la parte superior. Si ustedes, en la parte superior hay está el tablero, ¿no? La caja con los controladores, con la pantalla, y en la parte interior, en la parte de abajo hay una pequeña, estructura de madera, y debajo de eso está el sensor. Si ustedes pueden verificarlo, debajo está el sensor. Entonces, lo ideal es que no tenga contacto demasiado con el sensor para que él pueda hacer sus cálculos con total normalidad, ¿sí? Correcto, amigo. Viendo el envase que está un poco dañado, nosotros seguramente vamos a cambiarle con un envase de nuevo y grande, ¿no? En todo Ujú. caso,
Solamente los datos ingresan nada más, como ya nos ha mostrado, ¿verdad? Sí, sí, los datos del sensor, el sensor es el que va a hacer el trabajo. Ok, amigo, más bien gracias por el trabajo y no sé si alguna duda le estaremos contactando a su persona, por favor, no sería molestia, ¿no? No, sí, está bien. Cualquier cosa ahí, cualquier detalle, no me escriben. Y si es que hay que hacerle una reunión nuevamente para alguna explicación extra, también estamos para apoyarles, ¿sí? Excelente, amigo, muchas gracias nuevamente, amigo. Y más bien la grabacióncita, por favor, porque en el internet Ok, de algunas está un poco grave. No sé si podría facilitarnos, por favor, la grabación. sí, ok, perfecto. Sí, lo voy a hacer. Ok, muchas gracias.